Aleluya, bendiciones mis hermanos, nuevamente aquí retomando el tiempo para poder estudiar la palabra de Dios. Amén. En esta hermosa tarde pues vamos a retomar lo que es Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 1 en adelante, hablando de la iglesia de Sardis. Amén. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, dice, y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, dice, que están, dice, a punto de morir, porque, dice, no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, dice, si no velas, vendré, dice, como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes, dice, unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán, dice, conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así que el vencedor será revestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Aquí, hermanos, si nos damos cuenta, ¿verdad? El mensaje a la iglesia de Sardis, ¿verdad? ¿Qué era Sardis? Sardis era una iglesia, una ciudad situada a 35 kilómetros, según la historia, ¿verdad? Al sureste de Tiatira, ¿va? Era una de las iglesias que fue, alcanzada por el movimiento evangelístico del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero ahí en esa ciudad, hermano, predominaba el culto, ¿verdad? A Cres, una diosa o madre de los dioses, como se creía en los griegos, ¿verdad? La conocían así, ¿verdad? También había un templo dedicado a ella, ¿verdad? Y así, digamos, a esa diosa pagana, ¿verdad? También era conocida como Cébiles, o también Artemis o Diana, ¿verdad? Entonces, la madre de los dioses, ¿verdad? Según la mitología menciona, ¿verdad? Y habla de que esta diosa tuvo un hijo, ¿verdad? Y se enamoró de su hijo, y ese hijo vino a ser amante de ella, pero en un ataque de celos de esta misma diosa, ¿verdad? El hijo se enfureció y se castró a sí mismo y murió. Y la historia cuenta de que ella lo resucitó, ¿verdad? Por eso los griegos, hermano, adoran, ¿verdad? A la madre de los dioses como la salvadora, ¿verdad? Como la que escucha las oraciones, ¿verdad? Y que está accesible para todos, ¿verdad? Entonces, pero no se quedó ahí la historia, porque la historia sigue, ¿va? Cuando Roma, hermano, conquista estas ciudades, va, igualmente secuestran, se llevan las imágenes con ellos, y ya, hermano, esta diosa Cébiles llegó a Roma, ¿verdad? Y el emperador Augusto, ¿verdad? Hermano, hace un templo, hace una hacia ella, y hermano, y empieza, ¿verdad? A adorarla, y le pusieron como nombre a esa fiesta que hacían en nombre de ella, en honor a ella, perdón, Hilaria, ¿verdad? La cual se celebra a finales de marzo, ¿verdad? Conmemorando la muerte del hijo de Cébiles y también la resurrección. Entonces tengamos cuidado, ¿va? Cuando examinemos bien cuando dicen la Semana Santa, ¿verdad? La resurrección, muerte y resurrección de Cristo, ¿va? Simplemente se está adorando algo diferente, pero no voy a entrar en esos detalles, ¿verdad? Vamos a hablar de eso después, pero aquí, hermano, Sardis, ¿verdad? El Señor le dice, ¿verdad? El que tiene, versículo 2 dice, 1, perdón, dice esto, dice: yo conozco tus obras, ¿verdad? Dios conocía todo. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Veamos esta iglesia, hermano, era una iglesia que había muchos muertos ya ahí, ¿verdad? Había muchos que ya estaban muertos, los cuales, hermano, ya no eran capaces, ¿verdad?, de producir nada, ya, digamos, ni ser útiles delante de Dios. Digamos, Dios les dice, Cristo viene, los examina y les dice: están muertos, ¿verdad? Ante los ojos del mundo, ante los ojos de la gente de la ciudad, ¿verdad? Se encontraba la iglesia bien, ¿verdad? Pero cuando Dios le examina, espiritualmente estaban muertos, ¿verdad? Hoy en día, hermano, hay iglesias grandes, ¿verdad? Que a los ojos del mundo se ven inmensas, se ven grandes, pero cuando digamos, en lo espiritual están totalmente muertas, digamos, ya no son, digamos, no son, hermano, una amenaza para el enemigo, ya no son una amenaza para Satanás, digamos, más bien
Satanás reina, gobierna ahí, se siente libre ahí. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. Entonces, estos pueblos, esta iglesia ya no era luz, igualmente que Sardis, ¿verdad? Ya no era luz, digamos, al mundo, sino que ya lo miraban como la iglesia ahí, ¿verdad? Grande, qué buena, qué bonita, pero ya no habían cambio, digamos, ya no producían aquel deseo, aquel gozo de poder a la gente buscar de Dios. ¿Por qué? Porque los que estaban ahí ya estaban muertos. Entonces, hermano, como le dije, esto sucede hoy en día. Pero el Señor, hermano, viendo el proceso que esta iglesia se encontraba, ¿verdad? Los exhorta, ¿verdad? Lo vemos en el versículo 2. Le dice, ponte en vela y afirma las cosas que están a punto de morir, porque no he hallado, dice, completa tus obras delante de mi Dios. Digamos, Dios le examinó y le da, hermano, la oportunidad a esta iglesia para que se afirme. Igualmente como se le da al pueblo de Dios, a su pueblo hoy en día, aquel pueblo que anda, hermano, tibio, aquel pueblo que anda moribundo, ya aquel pueblo que anda alejado, ¿vale? Dice Dios, afírmate, te doy tiempo, ¿verdad? Yo sé que tus obras no están completas, digamos, te doy el tiempo para que afirmes tu vida, digamos, para que dejes esa pereza espiritual y te pongas, digamos, en vela. Digamos, estar en vela es como un centinela, digamos, un guardia, está en vela, está cuidando, digamos, nos habla de eso, hermano, que nosotros tenemos que estar alerta, digamos, viendo las circunstancias, viendo las situaciones que están pasando. Como iglesia tenemos, hermano, nosotros que estar espiritualmente, digamos, en vela, alerta, no adormecernos, porque si no, hermano, el enemigo va a llegar, va a plantar su mala semilla. ¿Y qué va a pasar? Cizaña va a crecer. Entonces, hermano, nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Este es mensaje para la iglesia en general, aunque fue dedicado a Sardis, pero es mensaje a todo el pueblo de Dios en general, de que velemos, que no dejemos morir, ¿verdad? Lo que hay en nosotros, porque Dios le dice en el versículo 3, le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, dice, si no velas, vendré, dice, como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces Dios, hermano, le está diciendo, arréglate, vela, ¿va? Porque si no, digamos, no vas a saber a qué horas vendré, ¿verdad? Hermano, aquel que no vela, si usted se da cuenta, el Señor pone de ejemplo a las vírgenes que velaban, ¿verdad? A las 10 vírgenes, ¿verdad? Las insensatas y las sensatas, ¿verdad? Entonces nos habla de la sensatez, que estemos firmes, despiertos, velando, porque Cristo, hermano, viene por su iglesia, viene pronto por usted y por mí. Dice el versículo 4, dice, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras, que andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Entonces, hay pueblo de Dios, hermano, que se ha mantenido, que está velando, y ese tenemos que ser tú y yo, velando constantemente, esperando en el Señor. Hermano, no dejemos que el adormecimiento espiritual llegue, sino que, hermano, afirmémonos bien en Cristo Jesús, pongámonos, digamos, en la roca, firmemos nuestros pies en la roca. A mí me encanta ese canto que dice, es un salmo, pero lo han hecho un canto que dice, bendeciré a Jehová por lo que Él ha hecho en mí. Dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Entonces, hermano, Él nos ha puesto en la roca, que es Cristo Jesús. Ha enderezado nuestros pasos. Entonces, caminemos firmes, velemos en todo tiempo, ¿verdad? Entonces, hermano, hay recompensa para aquellos que se afirman. Versículo 5, y dice, y al vencedor, dice, será revestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré ese su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Hay recompensa. Si tú y yo nos afirmamos en el Señor, hermano, nos va a revestir, va con vestidura blanca, dice, y nuestro nombre no va a ser borrado del libro de la vida. Así que está escrito ahí, pero puede ser borrado, ¿verdad? Si nosotros no permanecemos firmes. Amén. Que Dios te bendiga, te prospere en todo, mi querido hermano. Bendiciones de lo alto. Amén.